Seguimos en esta etapa, en esta primera etapa de la preparación a la consagración, que es un periodo para vaciarse del espíritu del mundo, renunciar a cuanto se opone a Jesucristo, a fin de que Él tome posesión de nosotros por medio de su espíritu. En primer lugar, una pequeña motivación. Evidentemente, quien desea ser totalmente de la Virgen y por medio de ella conformarse a Jesucristo, debe vaciarse completamente del espíritu del mundo. Ya lo decíamos en una entrega anterior. Y debe hacerlo de modo radical. Porque dice Montfort que la tendencia es de acomodar Jesucristo con el mundo. Caminar por el camino de la santidad, pero conservando algún afecto por el espíritu del mundo. Y fíjense que él no habla simplemente del mundo, sino del espíritu del mundo, que se opone al espíritu de Jesucristo. Nuestro santo de Montfort, siguiendo a San Pablo, en 1 Corintios 1, 20 al 21, dirá que la sabiduría del mundo considera locura y necedad la sabiduría de la cruz. Pero quisiera que entendiésemos bien y hagamos una diferenciación, un discernimiento, cuando empleamos el término mundo. Porque podríamos preguntar, ¿qué tiene el mundo de malo? Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, decía Jesús, pero no somos del mundo. Entonces, el mundo se puede entender de varias maneras. El mundo como creación de Dios, evidentemente no tiene nada de malo. Dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31, que cuando Dios creó el mundo, vio que era bueno. Entonces, esta es la primera concepción del mundo, el mundo creado por Dios. También hay un mundo, o podemos llamar mundo, a todas esas estructuras que conforman la vida de las naciones, de las personas, estructuras económicas, sociales, políticas. No es que en las estructuras tenga que haber algo necesariamente algo malo. El mundo, para organizarse, para funcionar, necesita de estructuras, ¿verdad? Pero a causa del pecado y de la iniquidad que reinan en el mundo, las estructuras de hecho se pueden corromper y de hecho se corrompen. Y por lo tanto, esas estructuras corruptas, estructuras económicas, sociales, políticas, son tocadas por el mal y se corrompen. A tal punto digo que podemos incluso, como decían los obispos en Puebla, la conferencia de obispos de Puebla, ahí podemos hablar de pecados sociales. Son estructuras económicas, políticas, sociales, diseñadas para producir, por ejemplo, pobreza, esclavitud. La Iglesia siempre ha tratado de iluminar desde su doctrina social las estructuras de todo tipo y siempre las ha iluminado con el Evangelio y nos ha dicho que las estructuras deben estar al servicio de la persona humana, al servicio de la dignidad de la persona
humana. Ahora, quien tiene la tarea de sanear, consagrar el mundo a Dios desde dentro, como levadura en la masa, son los laicos, cristianos, católicos. Deben ayudar a consagrar todas esas estructuras tocadas por el mal a Dios. Porque cuando los cristianos se retiran de las estructuras, pues el mal entra, ¿no? Es necesario que los laicos, sobre todo cristianos, estén dentro de esas estructuras porque tienen que ser ahí luz del mundo, sal de la tierra. Tienen que ser ahí la levadura que haga fermentar la masa, que vaya metiendo en el mundo secular, en el mundo de las estructuras que rigen a los pueblos, vayan metiendo los valores evangélicos. Vayan convirtiendo esas estructuras en estructuras de justicia, que sirvan al hombre y a su realización, que estén al servicio del bien común de todos, que las leyes que se elaboran para el funcionamiento de las estructuras respeten la ética y sean conformes a la moral. En una palabra, que estén al servicio del ser humano. Y que a través de ellas, que son necesarias, como digo, pues se vaya construyendo la civilización del amor. Una tercera, uh, una, una tercera acepción de la palabra mundo es cuando nos referimos al espíritu del mundo, es decir, a esa atmósfera mundana que está hecha de aquello que San Juan llama concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Juan 2, 15 al 16. Eso es lo que se llama el espíritu del mundo o espíritu mundano. Es decir, el mundo como un ambiente de pecado. Ese mundo que está bajo el poder del maligno. Claro, con ese mundo no podemos tener amistad. No podemos hacer un contuberbio con ese mundo. Generalmente cuando nosotros llamamos a una persona mundana, nos referimos a una persona pues que está metida en vicios, ¿no? Una persona que está lejos de los caminos de Dios, una persona que actúa con la maldad, ¿no? Que vive que vive de manera totalmente opuesta al Evangelio de Jesucristo. En 1 Juan 5:19 se dice que el mundo entero permanece en poder del maligno. Y como digo, este mundo entendido como un ambiente de pecado, que tiene como señor al príncipe de este mundo, a Satanás. Y que vive en la mentira, en los asesinatos, en un ambiente hostil a los cristianos. Santiago 4:4 dice: no podemos ser amigos de este mundo, no podemos ser amigos de este mundo, porque si somos amigos de este mundo nos hacemos enemigos de Dios. Y en Génesis 3:15 se nos presentan allí dos bandos. Desde el comienzo de la historia de la salvación se nos presentan dos bandos, ¿no? Después de la caída, el mundo del mal y el mundo de Dios, capitaneado por una mujer, por la Virgen María. En la verdadera devoción, número 52, Montfort dice lo siguiente: el demonio es tan orgulloso
y por eso sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava del Señor. Si lo vence Dios, sabe que es Dios, superior infinitamente a Él, que es una criatura de Dios, una creación de Dios. Si lo vence Jesús, Él sabe que es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios encarnado, es Dios. Pero si lo vence una criatura como María, que es la criatura más perfecta que Dios ha creado, el ser humano más perfecto que Dios ha creado, ¿no? Pues si lo vence, la humilde María, pues lo humilla, porque a nivel de los seres invisibles, Luzbel fue la más perfecta de las criaturas invisibles que Dios creó y que se convirtió después en Lucifer y los ángeles que lo siguieron, ¿no? Y ya sabemos, como dice el Salmo 8, que nosotros somos inferiores a los ángeles. Entonces, Dios, al crear una criatura, la más humilde para vencerlo, pues lo humilla terriblemente. Y ella le aplastó la cabeza, dándonos a su Hijo Jesús. Entonces estamos pues en un combate. O estamos en un bando o estamos en otro. Dice la carta a los amigos de la cruz, otra obrita de Montfort, el número 7 al 8. Ahí tienen los dos bandos, el de Jesucristo y el del mundo. El primero solo lo sigue un puñado de personas. El bando del mundo y del demonio es el más nutrido, el más espléndido y brillante en apariencia. Por eso, dice Montfort, tenemos que tomar una decisión. Y en otra obrita, que se llama La súplica ardiente, dice: aunque servirte a ti, Dios soberano, hay tanta gloria, dulzura y provecho, casi nadie toma tu partido, casi ningún soldado se alista bajo tus banderas, casi ningún San Miguel gritará en medio de sus hermanos: ¿quién como Dios? Súplica ardiente 28. Por eso, en el amor a la sabiduría eterna, número 73 y 89, Montfort nos invita a tomar una opción, a decidir, con una determinada determinación, diría Santa Teresa de Ávila. Dice Montfort: deseemos y busquemos, quedémonos con Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, fuera de lo cual todo es extravío, mentira y muerte. Bueno, aquí somos interrogados, ¿no? Y debemos preguntarnos de qué bando estamos, de qué orilla estamos. Sabemos que apoyados y unidos a María aplastaremos la cabeza del demonio y haremos triunfar a Jesucristo. Verdadera devoción 54. Y en este momento voy a tomar unas ideas que encontré en las redes de una preparación a la consagración, que hay muchas, ¿no? Pero en una que yo encontré, de esa preparación voy a tomar lo que sigue, lo que continúa. Este mundo opuesto a Dios tiene 4 pilares sobre los que se sustenta. El primer pilar es que el espíritu del mundo te cambia de manera de pensar con frases engañosas, con falsas propuestas. A Eva, el demonio, o sea, Satanás le dijo, le cambió sus pensamientos, le cambió sus criterios, sus ideas, a través de una frase engañosa.
le dijo, no es cierto que Dios les, les dijo que no pudieran comer de ningún árbol del jardín. Eso era una frase engañosa. Dios nunca les dijo que no comieran de ningún árbol. Dios les había prohibido que no comieran de un solo árbol del jardín. Pero Satanás le hizo creer que Dios le había prohibido que no comieran de todos los árboles. Una mentira, ¿no? Una frase engañosa. Satanás nos hace creer, y a través de nuestra mente entra y nos hace creer que el mandato de Dios es algo pesado, que es mentira incluso, ¿no? No es cierto que morirán, les dijo Adán y Eva. Es que Dios sabe que el día que coman de este árbol, se les abrirán los ojos. Satanás inspira a través del espíritu mundano. Nos hace ver que, o nos hace creer que lo que Dios nos pide, como digo, es algo pesado, es una mentira, es algo malo. Nos hace y trata de convencernos de que los mandatos de Dios son una carga, que son difíciles, que eso es para una élite espiritual, para una aristocracia espiritual, para ciertos seres extraordinarios. Nos hace creer que no podremos, que Dios lo que quiere es quitarnos la libertad. Como decía alguno, Dios ha venido a malograrnos la fiesta. Comenzamos a regir nuestra vida por medio de esos criterios engañosos, de esas mentiras. Y esos criterios y esas mentiras engañosas pues se van transmitiendo a través de la opinión pública, a través de los medios de comunicación, a través de las frases engañosas que repiten y repiten y se nos van metiendo en nuestra mente y terminamos creyendo en ellas, ¿no? Por ejemplo, para trastornar la virtud de la pureza, pues se les hace creer a algunas gentes que tienen que exhibir su cuerpo, ¿no? Que eso es muy natural, muy moderno. Incluso algunos han caído o algunas han caído en la enfermedad psicológica que se llama voyeurismo. Es decir, encuentran placer en ser vistos y en ver a otras personas. Y mientras menos ropas tengan, mejor. Y de eso está llena la publicidad, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado para qué sentido tiene que para vender una llanta de carro tenga que mostrarse una mujer casi desnuda. Hay una frase también muy común que se dice, el que la hace la paga, y con IGB incluido. Esa es una frase para justificar la venganza. El vivo vive el sonso. Es una manera de justificar el robo. Que sea corrupto pero que haga obras. Es una manera de justificar el robo, la corrupción. Justificar pues con todas estas frases una serie de conductas y de criterios y de actitudes que son mundanas. Es justificar la vida de pecado. Otra frase que también corre por ahí es, si todo el mundo lo hace, entonces está bien. El criterio es sociológico, ¿no? Si todo el mundo lo hace, entonces está bien. Comamos y bebamos que solo hay una sola vida. Pues se va negando la eternidad, ¿no? Se va negando la vida sobrenatural, la eternidad, la vida con Dios, la vida más allá de este mundo. Entonces así el espíritu mundano va entrando poco a poco, subliminalmente, a través de estas frases engañosas que se repiten y se repiten, van entrando en nuestra mente y nos van convenciendo de esa manera de comportarse, de esos criterios.
Nosotros los cristianos tenemos que tener el pensamiento de Cristo, dice San Pablo. Tenemos que tener los sentimientos de Cristo, las actitudes de Cristo que están en el Evangelio. Nuestros criterios son, por ejemplo, las bienaventuranzas que está en Mateo 5. Nuestros criterios son aquellos que nos dice Jesús que no es la riqueza y la codicia y el afán desordenado de riqueza lo que tenemos que buscar. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No es la venganza lo que debe regir nuestra vida. Si alguien, por eso nos manda perdonar a nuestros enemigos, que es una manera de amarlos, porque no tenemos otra manera de amar a nuestros enemigos sino perdonándolos. Jesús nos invita al desprendimiento, a la generosidad. Hay más alegría en dar que en recibir. Toma tus bienes, véndelos y dáselo a los pobres. Todo lo que has dado, has hecho a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho. Jesús nos invita al perdón, como he dicho, que es el amor al enemigo. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Jesús nos invita a la justicia, a la humildad. Por eso es que tenemos, en lenguaje monfortiano, dejar esas falsas sabidurías, porque son falsas, son terrenas, dice Montfort, son diabólicas. El segundo pilar por el cual entra el espíritu del mundo y se va haciendo carne de nuestra carne, son los falsos modelos. Algunos personajes de artistas famosos, deportistas famosos, en fin, pensadores famosos han basado su felicidad en cosas efímeras. El dinero, el placer, el bienestar, etc. Y se nos presentan como modelos que muchas veces admiramos por sus cualidades físicas, intelectuales, por sus posibilidades económicas, por los placeres de los cuales gozan, por su belleza. Pero la felicidad no está ahí. La felicidad es una actitud interior. La felicidad es ser amado y amar. Ese es el fundamento del ser humano. Esa es la fuente de la felicidad del ser humano. Dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Es la naturaleza de Dios es ser amor. Y Génesis 1:26-27 dice que nos creó a imagen y semejanza suya. Es decir, hemos sido echados en el molde del amor. Y por eso somos seres de amor. Deberíamos venir a este mundo por un acto de amor de los seres que nos engendraron. Y deberíamos encontrar cuando llegamos a este mundo el amor de nuestros padres, de los seres que nos han engendrado. Porque dentro de nosotros, al ser imagen y semejanza de un Dios que es amor, dentro de nosotros hay un doble deseo. Y es un deseo infinito de ser amado y de amar. Solo cuando nos sentimos amados, podemos sentirnos felices. Y solo cuando podemos amar, podemos sentirnos felices. Nosotros no somos fuente del amor, somos canales. Por eso primero es ser amado y después amar. Yo no puedo dar lo que no he recibido antes, porque no soy fuente del amor, soy canal. Entonces allí está pues la felicidad y ahí es donde la encontramos. Y como digo, esos falsos modelos
nos proponen más bien ídolos para adquirir la felicidad. Nos proponen caminos donde no es posible encontrar la felicidad y la frustración es muy grande, porque no es el camino hacia la felicidad. A mí me impresiona mucho el texto de Lucas de la visitación de la Virgen a su prima Isabel. El primer saludo de Isabel es: feliz tú que le has creído a Dios. La felicidad está en la fe. Feliz porque le has creído a Dios. Y también en el programa del estilo de vida de Jesús, en el programa cristiano, en la constitución del cristianismo, podríamos decir que está en Mateo 5, Jesús varias veces dice: felices, 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 felices. Felices los que tienen espíritu de pobre, felices los que son humildes, felices los que son misericordiosos, felices los que siembran la paz. Nosotros tenemos que tener modelos, pero modelos no engañosos. El primer modelo que tenemos que tener es nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los santos. El tercer pilar, dice esta preparación a la consagración, es las diversiones pecaminosas. El demonio no solo te cambia tu manera de pensar, tus criterios, no solo te propone modelos engañosos de felicidad, sino te ofrece diversiones falsas y pecaminosas. Ciertamente que la diversión es parte de la condición humana, ¿no? Pero siempre y cuando sea una diversión sana. Hay diversiones sanas y todos tenemos que tener espacios de diversión sana. Pero cuando la diversión te lleva a pecar, te induce a pecar, implica pecar, pues ya no es una diversión sana. Este debe ser el criterio. Pregúntate siempre: ¿esta diversión me acerca a Dios? ¿Me proporciona un momento de relax, de extensión del espíritu y del corazón? ¿O me lleva a pecar? Ya sabemos que mucha diversión actual, por ejemplo en las discotecas, son ambientes hechos especialmente para ser atractivos, están diseñados. Esto lo leí hace muchos años en un artículo, ¿no? El rock and roll fue una música diseñada para que la gente se sumiese en la droga, en el sexo desordenado. Entonces, y en bailes eróticos, como el perreo, por ejemplo, ¿no? Que entonces todo ese tipo de diversión pues lleva al mal, lleva al pecado que te aparta de Dios y por lo tanto te aparta de tu realización como ser humano y de la felicidad. Porque el pecado nos hace esclavos. Dice San Pablo: quien comete pecado se hace esclavo del pecado. Yo sí creo sinceramente que todos estos ambientes están diseñados para conducirnos al pecado. Cuarto criterio, a través del cual se filtra el espíritu del mundo, es cuando el mundo no puede cambiar tu manera de pensar, cuando el mundo no puede conquistarte con sus falsos modelos, cuando el mundo no puede conquistarse con sus diversiones pecaminosas, pues el cuarto pilar es la persecución y la burla. Eclesiástico 2:1: si quieres seguir al Señor, quien quiere seguir al Señor, que se prepare para la prueba. Y en Job dice que la vida del hombre es una milicia, es un combate, es una lucha. Jesús también dice que los van a perseguir por mi causa. Bueno, pues cuando nos decidimos seguir a Jesús, vivir la consagración, que no es otra cosa que renovar los compromisos de nuestro bautismo, renunciar al mal y optar por Jesucristo y su Evangelio, serás blanco de ataques irracionales. Evidentemente,
surgirá el ataque. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán, dice Jesús. Pero también dice, alégrense, muéstrense contentos, porque así persiguieron a los profetas. Como decía Sancho Panza o el Quijote a Sancho Panza, si nos persiguen es que vamos por buen camino. Los cristianos tendríamos que preocuparnos cuando no nos persiguen. Eso significa que nos hemos mimetizado con el mundo, que nos hemos confundido con el mundo y sus criterios. Porque si nos decidimos a vivir nuestro cristianismo, la persecución, el ataque irracional va a venir, pero inmediatamente. Hacer el bien en este mundo mundano significa ser perseguido, ser juzgado, ser marginado. Porque cuando uno se decide hacer el bien, pues terminas crucificado como Jesús. Podemos, para esta enseñanza, tomar el texto de Romanos 12:2, el texto bíblico que nos puede iluminar. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros estamos expuestos al espíritu del mundo, lo respiramos, estamos inmersos en él. Como decía Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Y entonces tenemos que estar alertas porque ese espíritu del mundo, a través de lo que hemos hablado, pues, y también por nuestra debilidad y fragilidad de nuestro ser y nuestra inconstancia, pues se va a depositar en nosotros. No conformarse, no conformarse con el mundo. Y en el amor a la sabiduría eterna, el texto de Montfort que los puede iluminar es el amor a la sabiduría eterna, capítulo, numerales 75 al 79. Sabio según el mundo es, dice Montfort, quien sabe desenvolverse en sus negocios y consigue sacar ventaja de todo sin dar la impresión de eso. Sabio según el mundo es quien domina el arte de fingir, de engañar astutamente, sin que nadie se dé cuenta. Sabio según el mundo es quien conoce perfectamente los gustos y cumplidos del mundo, quien sabe amoldarse al mundo, sin preocuparse mucho de la honra y de la gloria de Dios, quien armoniza secretamente la verdad con la mentira, el evangelio con el espíritu del mundo, la virtud con el pecado y a Jesucristo con Belial, quien desprecia o condena a las personas piadosas. Sabio según el mundo es el que se guía solo por las luces la luz de los sentidos y de la razón humana y trata de salvar las apariencias de cristiano y hombre de bien, sin preocuparse en lo más mínimo por agradar a Dios, expiar por la penitencia los pecados cometidos. Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, porque nunca ha sido tan sagaz, tan prudente y tan astuto para utilizar hábilmente la verdad e inspirar el engaño, para utilizar hábilmente la virtud para autorizar el pecado. El número de los necios es infinito, el número de los sabios según el mundo es infinito. Y para profundizar podrían preguntarse, ¿qué cosa es para ti el espíritu del mundo hoy? ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas del actual cambio de época? Porque esta pandemia nos ha hecho entrar en un cambio de época, la humanidad ha entrado a otra época. ¿Qué efectos
sociales, culturales, económicos, tú ves en la manera como el mundo se ha organizado. La lectura complementaria que los puede ayudar es 1 Corintios 2:6, la carta a los amigos de la cruz número 12, que es una obra de Montfort, y los textos que les he dado anteriormente. El salmo que ayudará a la oración será el Salmo 36, donde se nos habla del destino de malos y buenos, y el Salmo 52, que habla de la necedad de los pecadores. Como un compromiso, pídele a Dios la gracia de tener un corazón vigilante y que te ayude a discernir cuál ha sido el influjo del mundo en ti y del cual tienes que desprenderte.